Muy bien, entonces ya como parte del segundo parcial vamos a revisar rendimiento de una reacción, ¿ok? Para poder desempeñar este tema necesitamos saber balancear ecuaciones químicas y poder hacer cambios entre masa a moles y moles a masa, ¿ok? No es nada difícil, igual ahorita le damos otra checadita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre cuando hablamos de una reacción química y cuando hablamos de una ecuación química. La reacción química es el proceso que sucede en realidad, es decir, es lo que está sucediendo en mi reactor, lo que está sucediendo en mi matraz, eso es la reacción química, el cómo se da este intercambio de propiedades entre las sustancias que están reaccionando. Eso es lo que yo llamo reacción química. Y entonces, ¿qué es la ecuación química? La ecuación química es entonces la representación escrita o simbólica de lo que está sucediendo en el matraz o en mi reactor. Para esto empleamos una simbología muy particular como las fórmulas de los reactivos, utilizamos coeficientes, utilizamos flechas de reacción para establecer qué es lo que está sucediendo a nivel químico o a nivel molecular, ¿ok? Entonces, la reacción es lo que sucede en la realidad y la ecuación, entonces, es la representación simbólica. Ahora, para que tengamos una ecuación química que esté escrita correctamente, se recomienda hacer lo siguiente. Primero, escribir de forma correcta las fórmulas de los reactivos y las fórmulas de los productos. Si yo tengo un error al escribir mi reactivo o mi producto, entonces ya no me van a salir las cuentas, ¿ok? Acuérdense que nosotros tenemos que conservar nuestra masa, es decir, que lo que está entrando a reaccionar se obtenga la salida, no importa que sea de una forma diferente, pero que ésta se esté conservando. Y la segunda, para verificar que se está conservando esta materia, entonces es necesario hacer el balance de la ecuación química por el método que ustedes prefieran. Puede ser por el tanteo, puede ser por el algebraico. Ese sí ya es cuestión de ustedes. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestras ecuaciones balanceadas, nosotros podemos empezar a obtener datos teóricos de lo que nosotros obtendremos a la salida de nuestra reacción. Y por teórico me refiero a la parte de masas, a la parte de la cantidad de producto que se va a obtener de la reacción, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos dice: al hacer reaccionar permanganato de potasio con ácido clorhídrico, se obtiene cloruro de potasio, cloruro de manganeso 2, agua y cloro gaseoso. Si se emplean 100 gramos de permanganato de potasio con suficiente ácido clorhídrico, ¿cuántos gramos de cloruro de manganeso 2 se obtendrán? Entonces, lo primero es balancear nuestra ecuación. Aquí por cuestiones de tiempo yo ya se las puse balanceada, ya tiene sus coeficientes. Si no los tuviera, entonces hay que hacer el primer paso, balancear. Una vez que ya está balanceada, vamos a calcular las masas moleculares de cada una de las sustancias involucradas. Esto se calcula a través de la tablita que ya vimos en sesiones anteriores también y de la cual ya hicimos ejercicios. Ok, aquí a mí me interesa obtener la del permanganato de potasio y la del cloruro de manganeso.
Entonces, lo vamos a hacer de este lado. El permanganato de potasio, ¿ok? Calculamos con nuestra tablita. Ahí que a ustedes sí les quede derechita. Tengo un potasio, tengo un manganeso y tengo 4 oxígenos. El potasio pesa 39. El manganeso pesa 55 y el oxígeno pesa 16. Multiplico y me queda 39, 55 y 64. A la suma me queda 158 gramos por mol. Y para el cloruro de manganeso, ok, aquí tengo un manganeso y tengo 2 cloros. El manganeso pesa, ya quedamos acá arriba, que 55 y el cloro pesa 35. Multiplico y me queda 55 y 70, que sumados me da 125 gramos por mol. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestras masas, vamos a completar una especie de tablita aquí debajo de la ecuación. Y entonces aquí yo tengo una masa, tengo las masas moleculares, puedo calcular número de moles. Y entonces, aquí dice que yo tengo 100 gramos de permanganato de potasio y dice que este tiene una masa molecular de 158 gramos por mol y el cloruro de manganeso tiene una masa de 125 gramos por mol. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo de nuestro número de moles. ¿Ok? Si se acuerdan ustedes, el número de moles se calcula como masa entre masa molecular. Y entonces esa N vale 100 entre 158. Eso me da como resultado 0.63. ¿Ok? Ahora, aquí tengo que tener en cuenta el coeficiente que me está balanceando la ecuación. ¿Ok? Aquí yo tendría que dividir mi número de moles entre el coeficiente y multiplicarlo por el coeficiente que tiene el siguiente producto. Como aquí tengo 2 y 2, entonces el número de moles es exactamente el mismo. Y ahora lo que voy a hacer es al revés. Ahora voy a obtener la masa multiplicando el número de moles por la masa molecular, ¿ok? Los puntos 63 que acabo de obtener por 125. Y esto me da 78.75 gramos. Este es el resultado que me está pidiendo el problema, ¿ok? Entonces aquí arriba serían 78.75 gramos. ¿Ok? Si se fijan aquí, no estamos haciendo ningún cálculo extra de algún tema que no hayamos visto, ¿ok? Son las mismas fórmulas que hemos estado utilizando y pues el método de balanceo. Aquí nos ahorramos la parte de balancear, pero si se fijan es exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer otro ejercicio parecido a este. Aquí nos dice
La combustión del ácido benzoico, que tiene fórmula C6H5COOH, produce dióxido de carbono y agua. Si se ingresan a la reacción 4 moles de ácido benzoico, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan? Entonces aquí es más fácil porque no hay que hacer conversión, aquí nos podemos ir directo. Entonces aquí yo tengo que N vale 4 del ácido benzoico, ¿ok? Y me pregunta cuántos de oxígeno se necesitan. Entonces aquí yo voy a hacer una regla de 3 y voy a decir, si con 2 mol, ¿ok? ¿Qué es este 2? Se necesitan 15 de oxígeno con 4 mol, ¿cuántos de oxígeno se necesitan? ¿Ok? Y entonces aquí me queda que X es igual a 4 por 15 sobre 2. Es decir, 60 sobre 2 igual a 30 mol. Entonces, para que yo obtenga mi producto, yo necesito que de oxígeno estén entrando 30 moles a mi reacción. Entonces aquí le pongo 30 mol. Entonces aquí una nota importante, chicos. Hay que tener en cuenta que para relacionar la cantidad de sustancia que se consume y se forma en una reacción química, son absolutamente necesarios los coeficientes que balancean la ecuación, es decir, estos numeritos. Sin ellos, no se estaría cumpliendo la ley de la conservación de la masa, ¿ok? Entonces, no puedo avanzar en mi ejercicio si mi ecuación no está primero balanceada. Ojo con eso. En la tarea les dejé 5 ejercicios de porcentaje de rendimiento, que es lo que vamos a ver a continuación, que es muy similar a esto. Y necesitan primero balancear. Los ejercicios que vienen en su tarea no están balanceados. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Y entonces, a nosotros como químicos o como personas que trabajan en un laboratorio, siempre nos va a importar qué tan eficiente es mi proceso, qué tan eficiente es la reacción que yo estoy haciendo, porque de ahí hay intereses, sobre todo económicos. Si los reactivos que yo estoy utilizando son costosos y mi eficiencia de reacción es baja, entonces es un proceso no viable. ¿Ok? Entonces, para yo determinar qué tan eficiente es mi reacción química, hago unos cálculos que se conocen como cálculos estequiométricos para determinar si mi reacción es eficiente o no. Lo ideal sería que mi eficiencia estuviera al 100 o cercana a 100. Sin embargo, esto no siempre se puede llevar a cabo y ahorita vamos a ver por qué. Esta eficiencia de reacción se reporta como un porcentaje de rendimiento y esta nos representa la relación entre la cantidad real que se obtuvo de producto con respecto a la cantidad que yo esperaba obtener de mi proceso.
Ahora, como les mencionaba, hay varios factores que nos afectan este rendimiento de reacción y el principal es la pureza de los reactivos. Nosotros esperaríamos que cuando se adquiere un reactivo para laboratorio, este viniera a 100% puro. Sin embargo, muchas veces, como resultado de las reacciones, tenemos algunas sustancias que se llaman subproductos, y estos subproductos son muy difíciles de eliminar en un proceso de purificación. Entonces, mi reactivo a lo mejor dice que es óxido de hierro 2, pero como subproducto también trae óxido de hierro 1. Entonces, eso significa que mi reactivo ya no está al 100% de pureza. Y la otra es que a veces al destapar mi reactivo y entrar en contacto con el medio ambiente, ya sea que se hidrate, es decir, que se incorpore agua al reactivo, o que incluso yo mismo al estarlo pesando contamine mi reactivo con otra sustancia. Entonces, la pureza de los reactivos es el principal factor que siempre nos va a perjudicar para obtener un rendimiento alto de reacción. Entre más baja sea la pureza de nuestro reactivo, más baja va a ser el rendimiento de nuestra reacción. ¿Qué otra cosa? También puede suceder que mientras yo esté haciendo mi reacción y se tenga que calentar a una temperatura, puede ser que mi plancha o mi equipo de calentamiento tenga fallas y entonces haya variaciones en la temperatura. Al haber variaciones en la temperatura, yo corro el riesgo de que la formación de mi producto sea menor. Eso significa que voy a obtener un rendimiento más bajo. O al revés, que mi reacción se tenga que hacer en frío y entonces el equipo de enfriamiento no mantenga su temperatura constante. Esos son factores del equipo que también afectan mi porcentaje de rendimiento. Ahora, les mencionaba yo que muchas de las reacciones traen subproductos como resultado de la misma reacción. Entonces, estos es necesario someterlos a un método de purificación, que a veces puede ser solamente filtrar, a veces puede ser una recristalización, a veces es necesario hacer una cromatografía en columna, y este método de purificación de la muestra, lógicamente va a haber un poco de factor humano ahí que no me va a permitir recuperar al 100% mi producto. Incluso a veces la forma del reactor, del matraz, del vaso donde estoy haciendo mi reacción no me permite extraer el total de mi muestra. Entonces, ese ya es otro factor que no me va a permitir obtener todo el producto que yo esperaba. Y el que esperemos no nos pase es el habernos equivocado al hacer los cálculos iniciales. Es decir, que cuando yo estoy a punto de poner mi reacción y preparo mis reactivos, haya hecho un error en los cálculos y por lo tanto pese menos reactivo del que debería de estar metiendo a reaccionar. Entonces, el error en los cálculos iniciales puede ser un factor que a lo mejor no nos demos cuenta hasta que vemos que no tenemos la cantidad de producto que necesitamos o que queríamos obtener. Estos puntos son muy importantes, chicos, porque cuando nosotros trabajamos en laboratorio, si yo me equivoco a la hora de pesar un reactivo o a la hora de poner una reacción, eso cuesta dinero porque los reactivos son caros. Entonces, imagínense en un proceso a nivel industrial, donde no estamos hablando de gramos, sino que a veces hablamos incluso hasta de toneladas, y que haya un error en los cálculos o en alguno de los reactores, es un detalle que nos va a costar la nota, y eso siempre va a ser un factor importante hablando en la industria o en la parte de la investigación, porque es muy difícil obtener dinero
para la compra de los reactivos. Entonces, esta parte de estequiometría es el pan de cada día de las personas que se dedican a esto, porque de hacer unos correctos cálculos depende el éxito de mi proceso, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo calculamos? El rendimiento se calcula o se expresa como un porcentaje de R mayúscula, que es un porcentaje de rendimiento, y este se obtiene dividiendo la cantidad real obtenida, es decir, una vez que ya terminé todo mi proceso y peso mi producto, esa es mi cantidad real, sobre la cantidad teórica. La cantidad teórica es lo que yo esperaba obtener por 100. Y como les comento, el rendimiento siempre será menor que el teórico y lógicamente siempre va a ser menor que 100%. No puede ser más que el 100% porque entonces significa que estamos creando un producto de la nada y eso no puede ser posible. Entonces, el rendimiento siempre tiene que ser menor que 100 y regularmente es menor que el rendimiento teórico que nosotros calculamos por los factores que ya hablamos hace un ratito. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sobre la parte de rendimiento de reacción y aquí nos dice: en un reactor se introducen 132 kilogramos de óxido de etileno que tiene una masa molecular de 44 gramos por mol y 54 kilogramos de agua. El agua tiene una masa molecular de 18 gramos por mol. De este proceso se obtienen 140 kilogramos de monoetilenglicol y nos pide calcular el rendimiento de reacción, ¿ok? Aquí tenemos esta ecuación, no está balanceada o no tiene coeficientes, entonces hay que verificar que esté balanceada como paso número 1. Entonces, lo voy a hacer por tanteo. Aquí tengo 2 carbonos, 4 y 2, 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Y del otro lado tengo 2 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿ok? Esta ecuación está balanceada, entonces ya la puedo usar así. Ahora, vamos a reescribirla para que nos quede más espaciada. Y nos dice que se están introduciendo 132 kilogramos de óxido de etileno y que este tiene una masa molecular de 44 gramos por mol. Y se están metiendo a reaccionar 54 kilogramos de agua y este tiene una masa de 18 gramos por mol. Entonces, aquí a mí me interesa obtener la masa obtenida para compararla contra el resultado obtenido real. Entonces, vamos a calcular la masa molecular del monoetilenglicol, ¿ok? Con nuestra tablita. Ustedes se hagan derechitas las líneas, por favor. Pesa 12. Pesa 1, pesa 16. 24, 6, 32. Sumo 30, son 62. 62 gramos por mol. Ok, ahora vamos a calcular el número de moles. Aquí dividimos, usamos la formulita masa entre masa molecular, ¿ok? Ahora, aquí mucho ojo porque esta masa está en kilogramos y la masa molecular está en gramos. Entonces aquí yo tengo que convertir o la masa molecular a kilos o la masa a gramos. Entonces aquí lo más fácil va a ser convertir la masa a gramos. Entonces aquí me van a quedar
132 por los 1000 gramos que tiene un kilo sobre 44, ¿ok? Y del agua me van a quedar los 54 kilos por los 1000 gramos que tiene un kilo sobre 18. Y esto me da 3000 moles. Y los 54 kilogramos de agua me da 3000 moles también. ¿Ok? Eso quiere decir que yo a la salida tengo que obtener 3000 moles de mi producto. Ahora hago el proceso contrario y entonces multiplico el número de moles por la masa molecular para obtener la cantidad que espero obtener. Entonces aquí me quedan los 3000 mol que espero por los 62 gramos por mol del monoetilenglicol. Y me quedan 186,000 gramos. Lo dividimos entre 1000 para convertirlo a kilogramos. Y me quedan 186 kilogramos. ¿Ok? Si se fijan aquí, yo esperaba obtener 186 kilogramos, pero solamente obtuve 140. Entonces, ahora sí, puedo calcular mi porcentaje de reacción, que es igual a la cantidad real, que en este caso fueron los 140 kilos, sobre los 186 kilos que yo esperaba obtener. Por 100. Si se fijan aquí está en la misma unidad, ¿ok? Para que se cancele y me queda un porcentaje. Entonces aquí me queda 140 entre 186 por 100. Me da como resultado 75.26%. Esta es mi eficiencia de reacción, ¿ok? Es relativamente baja. 75% es poquito en comparación a lo que yo esperaba. Entonces, chicos, si se fijan es el mismo procedimiento, solamente estamos haciendo un pasito extra para poder obtener ya sea la masa que necesito o el número de moles de mi reactivo, ¿ok? Entonces, con este ejercicio, con este ejemplo terminamos. Esto es más o menos lo que tienen que hacer en su tarea, justamente sus ejercicios de porcentaje de rendimiento, ¿ok? Son estos procedimientos justamente. Entonces, terminamos y ahora sí los escucho por si tienen alguna duda.